Que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia y el llamado que Dios te ha hecho. Bien, vamos a la séptima sesión, ¿verdad? De breves de la escuela de ministerio. Y yo quiero hablarte en este momento, en estos minutos que vamos a tener, quiero hablarte del kairos de un líder. El kairos de un líder. Kairos significa el momento oportuno de Dios para las cosas. O sea, el momento oportuno de Dios, eso es lo que significa la palabra kairos. Y Cronos, ¿verdad? Que Cronos era una divinidad griega, pero habla también del tiempo. Dice, tiempo secuencial o tiempo procesivo. Ahora, fíjese usted algo bien importante. Cronos es un proceso, Cronos en Cronos se va a manifestar el proceso y en Kairos viene la celebración. Cuando una persona está en el proceso Cronos, que es el tiempo que Dios establece, ¿verdad? El tiempo de cocinamiento. O sea, todo hombre, toda persona, vamos a decir para no hablar solo de hombre y no de mujer, pero toda persona que es llamado a un ministerio, primero es sometido a un proceso de cocinamiento. Y en ese proceso de cocinamiento se llama cronos, o sea, donde Dios te procesa de manera progresiva. Es como cuando tú, en verdad, pones a cocinar el pollo, ¿verdad? Y el pollo va progresando, o sea, en el proceso de cocinamiento hasta llegar a un punto, ¿verdad? Hasta llegar a un punto, ¿verdad? Que es el momento oportuno cuando tú apagas la cocina y tú dices, ya el pollo estuvo. O sea, en ese momento que apagas la llama de la cocina, ese es el momento kairos del pollo. Asimismo es nuestra vida, o sea, nuestra vida entra en un proceso y te voy a decir algo. Por eso es que así tú no entiendas el proceso. Por ejemplo, el proceso de un ministerio no pueden estar ni haciéndose interrogantes ni cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Yo quiero que tú me expliques por qué me pasa esto. Señor, sí, ¿por qué me está yendo tan mal? Dicen muchas personas, ¿verdad? Ahora, estás en un proceso y todos los procesos, óyeme bien, todos los procesos son incomprensibles. ¿Ve? O sea, José no entendió por qué lo vendieron a Egipto. O sea, un proceso, tú no lo vas a entender. Tú entiendes el proceso es cuando estás en el Kairos. O sea, en el Kairos es que se entienden todas las cosas. Pero mientras tanto, usted no va a entender el proceso. Te van a pasar cosas humillantes, te van a pasar cosas frustrantes, deprimentes, decepcionantes. Cuidado si te han pasado ya. ¿Ve? En el proceso vas a ser impresionado por muchas cosas, pero tú tienes que mantener la mirada puesta en el Señor. O sea, es importante destacar esto, que el proceso es incomprensible. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y la cabeza se te pone como un acertijo, o sea, llena de interrogantes. En ese momento es que tú tienes que hacer lo que hizo Cristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Okay? ¿Entiendes? Entonces, todo llamado, ok, todo llamado es, es todo llamado es sometimiento a un proceso de cocinamiento. O sea, Dios comienza a domesticarte, ¿verdad? En medio de un proceso. Hasta los caballos, por ejemplo, en Venezuela hay una región que se llama
Apure, y está la región de los llanos que cubre muchos estados en Venezuela. Y allí, por ejemplo, los caballos los someten para quebrantar esa naturaleza salvaje y ponerlos domésticos para poderse montar, pero ellos pasan por un proceso donde los alan bien duro y lo alan por este lado y lo alan por este lado y entonces lo someten, lo amarran, le ponen cosas hasta que el caballo se hace doméstico, ¿verdad? Pues lo someten a un proceso primero. No creas tú que una gente que tú lo ves montado un caballo, que ese caballo estaba allí, nunca se había montado nadie y viene alguien y se lo monta. No, no, no. A usted, para Cristo montárselo encima y para el Señor hacer su voluntad, el Señor quiere ir para un lado, te mueve para otro, te mueve en zonas que están fuera de tu voluntad, porque hay momentos en que Dios te va a mover en zonas que tú no quieres, pero como es la voluntad del Señor, ya tú eres doméstico a Él en un proceso, entonces tú vas a ir para donde Dios te está llevando. Ve, no solamente a los Estados Unidos, a República Dominicana, etcétera. También te va a llevar, por ejemplo, a Haití, o te va a llevar a países centroamericanos o a Venezuela mismo, ¿verdad? Que es un país que está ahora mismo en una crisis, en un subsuelo económico, porque tú no dependes del dinero, tú dependes de Dios, o sea que Dios es el que te va a mover, ¿entiendes? Entonces, pero cuando tú eres doméstico, que no andas en tus propias ambiciones, en tus propios deseos, en tus propios apetitos de necesidad, no, recuerda algo, te lo voy a decir, el Señor no se mueve en necesidades, el Señor se mueve en base a un propósito. Así que en el ministerio tú no puede ser tu necesidad primero que el propósito de Dios. Entonces, el proceso te va a hacer una persona doméstica para que el Señor se pueda mover, su gloria pueda moverse por el Espíritu Santo. Eh, ok, cuando Dios te dice algo, lo que te dice está sujeto a un proceso. Por eso yo le digo a la gente, mira, escucha esto, yo le digo a la gente, hermano, cuando el Señor te habla, ¿verdad? O te da un sueño, que tú estabas en una cosa, que había un poco de gente frente a ti, que te viste montándote en unos aviones, que viste aquello, que viste lo otro. Hermano, no se emocione tanto por eso, porque eso indica que Dios te va a meter en un proceso para que tú alcances, ¿verdad? Lo que Él te está mostrando. Dios te está mostrando es una arquitectura, ¿verdad? Que está relacionada con tu nombre impreso y que para que eso llegues a desarrollarlo, van a pasar cosas, procesos de cocinamiento, hasta que tú alcances esa plataforma Kairos. ¿Ves? Entonces, fíjate tú, yo a la edad, pon cuidado, a la edad de 54 años que tengo en este momento, yo estoy viendo cosas que Dios me las mostró entre los 25 y 30 años. A esta edad es que la he alcanzado. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado, ¿verdad? En ese momento para recibir lo que el Señor me estaba mostrando. Entonces, cuando yo se lo contaba a alguien, eso parecía una hipérbole. Eso era algo que me decía la gente. Algunos amigos míos se burlaban de mí y tenían razón, porque yo pensaba que eso estaba a la vuelta de la esquina. Y resulta que lo que el Señor me estaba mostrando era para mi edad de 54 años, porque había alcanzado unos escalones de madurez. Entonces, hay cosas que Dios tiene con las personas que no están preparadas en el momento que se las dice. El Señor le dijo, a ti te digo que tú eres Pedro, pero Pedro todavía no había alcanzado ese calificativo de vocación eterna que Jesús le había mostrado. Entonces hay cosas que primero Dios te va a preparar para podértelas dar, porque tú no calificas en el momento que Dios te las dice, no calificas para el ejercicio de lo que el Señor te está hablando. Entiende eso, por favor. Ahora, la identidad eterna de Dios en este personaje que lo hemos tomado como reseña para esta enseñanza, Simón, ¿verdad? Era Pedro. O sea, la identidad eterna. Tú te llamas Ramón,
pero en Cristo tú no eres Ramón. En Cristo tú eres un Pedro, tú eres una piedra viva. En Cristo tú no eres Saulo, en Cristo tú eres Pablo, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? En Cristo tú no eres Saraí, tú eres Sara. Tú no eres Abraham, tú eres Abraham. Tú no eres Jacob, tú eres Israel. O sea, en Dios tenemos nosotros una identidad que alcanzar por medio de un proceso de cocinamiento hasta que lleguemos nosotros al momento oportuno de celebración y de servicio. Mateo capítulo 16, verso 18, ahí está. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esa revelación, edificaré mi iglesia. Y fíjate tú una cosa, después que tú alcanzas la vocación eterna en Dios, tu identidad, cuando logras pasar, ¿te acuerdas la clase pasada de la clase número 6? Cuando logras pasar del antes al después, entonces las puertas del Hades no podrán contra ti. Nota esto. Las puertas del Hades no podrán contra ti. Ahora, en Simón, las puertas del Hades prevalecieron. ¿Por qué? Trató de caminar sobre las aguas, las puertas del Hades le vinieron con incredulidad y se estaba ahogando. Cuando atraparon a Jesús, ¿verdad? Que lo prendieron, Simón lo negó, traición. Ahí vinieron las puertas del Hades y prevalecieron contra él. Cuando fueron a Getsemaní a buscar a Jesús, Pedro se llenó de ira y con una espada ¡brum! Le lanzó a un tipo y le cortó la oreja. Las puertas del Hades prevalecieron contra él. Pero una vez, dice la tradición, ¿verdad? Que Pedro murió en una cruz con la cabeza hacia abajo. Pero ahí que estaba muriendo era Pedro, porque Pedro es el mártir. Hay algo en ti que traiciona. Hay algo en ti que miente. Hay algo en ti que es emocionalista, pero está también la simiente de Dios en ti, que hay una vocación que cuando tú la alcanzas, tú eres un mártir por la causa del reino de Dios. Entonces, Pedro, después que alcanzó esto, entonces aquí la palabra está diciendo en Mateo capítulo 16, versículo 18, que las puertas del Hades no prevalecerán, no van a prevalecer contra una persona que haya alcanzado la plataforma vocacional en Cristo, no en un instituto bíblico, en Cristo. Se te levanta el diablo y no te mueve de tu lugar. Se levantan los demonios y no te mueven de tu lugar. Se levanta el infierno y no te mueve de tu lugar. A ti no te detiene la incredulidad, porque tú no vives de lo que sientes, tú vives de lo que crees. Tú vives de a quien le sirves, tú vives de lo que Dios dice en la palabra. Pero esa palabra se va a conectar con una identidad eterna que el Señor te ha dado, que el Señor ha puesto para ti. ¿Ve? Ok. La humanidad de Pedro era Simón, ¿verdad? Mientras que su llamado y su identidad profética era Pedro. O sea, todos nosotros, aquí en esta enseñanza vamos a hablar también de los niveles proféticos para dar una enseñanza secuencial de lo que es el ministerio profético. Entonces, todos nosotros tenemos una identidad profética y la identidad profética de Simón era Pedro, la identidad profética de Saulo era Pablo y así sucesivamente todos nosotros tenemos, ¿verdad?, una identidad profética que alcanzar. Entonces, no puedes servir a Dios, escúchame esto. Siempre que intentes servir a Dios en tu humanidad, el servicio será un fracaso. Porque Dios se provee para su obra y Él te da una identidad, tú alcanzas la identidad y esa identidad es la que sirve a Dios. Entiéndeme. Esa identidad es la que sirve a Dios. Cuando una persona, ponga cuidado porque voy a decir algo, esto es una escuela exclusiva para hombres de ministerio, hombres de llamado, mujeres, etc. Ahora, mire, cuando una persona fracasa
y fracasa en el ministerio, esa persona no está sirviendo en su identidad eterna. Esa persona está sirviendo en su humanidad. Porque te voy a decir algo con clareza, con claridad y por experiencia. La primera vez que yo salí al ministerio fue por un sentir oído. Y me fui hasta por una nación. Y prácticamente a mí, yo vine con las tablas en la cabeza. Yo vine con las tablas, y lo digo por mí, porque lo experimenté. Lo experimenté. Y entonces fíjate, una de las cosas que el Señor me ministró fue, Antonio, no es tan importante lo que tú haces para mí, porque lo que tú haces para mí, lo haces con tu humanidad. Y yo no camino con gloria de hombre. Ahora, lo correcto es lo que yo hago a través de ti. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone sobre mí una identidad y vocación eterna, entonces la gloria es de Él. Aquí no camina un sentir que yo siento viajar a las naciones, que yo siento hacer esto, que yo siento hacer aquello. Realmente tú has alcanzado la vocación que el Señor ha puesto para hacer. Lo que estás sintiendo, lo que tú sientes está acorde con la vocación eterna o el nivel que tú has alcanzado en el Señor. Aguanta tu ego la gloria de Dios. Por eso es que muchas personas, muchos hombres y mujeres se han vanagloriado cuando alcanzan algo. ¿Por qué? Porque han hecho cosas en su sentir humano y algunas veces logran una que otra cosa. Entonces se vanaglorían y ya se ponen como la divina pomada. Y allí, a este respecto, nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Entonces, no es lo que tú haces para Dios lo que es importante. Es lo que Dios hace a través de ti, porque Dios lo va a hacer a través de lo que Él ha puesto en nuestra vida, que es una vocación. Te llamarás Pedro, y cuando tú alcances el nivel Pedro, entonces la gloria es mía, porque con los enfermos se van a sanar con la sombra de Pedro, no de Simón, ¿verdad? La gloria se va a mover, la inteligencia, los enfermos, ¿verdad? Glorias grandes vas a ver. La casa de Cornelio se va a convertir, pero con Pedro, no con Simón, porque cuando se comienza a convertir con Simón, entonces Simón es lo que se individualiza. Tú sabes que cuando la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar, ¿verdad? Comenzaron ellos a decir en su humanidad, Señor, hagamos aquí una enramada, una para Elías, otra para Moisés, otra para ti, otra para nosotros. ¿Ves? La humanidad te lleva como a independizarte. O sea, nosotros somos, en el caso de nosotros, somos Redima y más nadie, y Redima y más nadie. Entonces, puros predicadores de Redima, puras mujeres de Redima. Entonces, entre nosotros no cabe más nadie, no cabe más nadie. Sectarismo, porque el sectarismo nace, ¿verdad? De una humanidad que usa como excusa el nombre de Jesús para establecer esa secta. Y hay que tener nosotros mucho cuidado con esto, porque el reino de Dios es cooperativo, es un ensamble de cooperatividad ministerial. Entonces, a través de lo que yo te hablaba en la clase número 5, que te hablaba del afecto fraternal, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que reconocer a nuestros hermanos, reconocer otros ministerios. Entonces, eso es lo que tiene que pasar con nosotros. O sea, reconocer que otras personas también tienen gracia de Dios y que nosotros estamos edificando, y que el que está edificando tiene que manejar la política de importación del reino de Dios, que yo tengo que importar una gracia. Yo tengo que importar la gracia, ¿verdad? La gracia que tiene el hermano tal, la gracia que tiene el siervo de la organización tal, de la iglesia tal, del concilio tal. Entonces yo, con la visión de importación, voy a ensamblar y a desarrollar la arquitectura del diseño que me ha sido encomendada. Así que te dejo con estos 20 minutos de esta breve impartición de la Escuela de Ministerio Forming. Nos vemos entonces en la sesión número 8
para seguir aportando los recursos de edificación al personal del llamado al ministerio. Muchas bendiciones. Hasta pronto.